Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana con el expresidente de la República y coordinador del Partido Libertad y Refundación, actual diputado del Congreso Nacional, don Manuel Zelaya Rosales. Bienvenido, presidente. Mucho gusto. Un placer de tenerlo aquí en Frente a Frente. También el coordinador del Partido Anticorrupción, PAC, don Salvador Narrala. Ingeniero, bienvenido. Buenos días Renato, buenos días a todas las personas. Me acompaña también esta mañana en Frente a Frente el ex candidato presidencial del Partido Liberal, el abogado Mauricio Villeda. Abogado, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días Renato, muchas gracias por la oportunidad. Mi idea también era tener a un ex candidato presidencial del Partido Nacional o a un expresidente del Partido Nacional, pero no fue posible. Pacté entonces que estuvieran representantes de alto nivel del Partido Nacional. No, un expresidente, ¿quién? Rafael Leonardo. Sí. No, pero Rafael Leonardo puede venir a estos debates. Pero lo invité. Lo invité y su respuesta fue la siguiente. ¿Y por qué lo hago? Lo hago para que no comiencen a surgir criterios predispuestos contra Frente a Frente. Por eso, aclaro qué fue lo que pasó. Aquí lo tengo. Aquí tengo el mensaje del expresidente Callejas. Yo le propuse, lo invito junto a Mauricio Villeda y Manuel Zelaya, e igual Salvador Narrala, a un Frente a Frente para hablar de la policía militar. Su respuesta gentil, rápida, fue la siguiente: Renato, en mi opinión, ese tema ya terminó en el ámbito legislativo. Gracias. Luego se nos propuso la presencia de altos funcionarios del gobierno central, pero bueno, debo decirlo también, la presencia de Salvador Narrala hoy en el Frente a Frente los ausentó. O sea, ¿están enojados conmigo? Bueno, francamente no sé. ¿Quiénes son los que están enojados que no vinieron porque vengo yo a Frente? Eso sí no se lo voy a decir porque la verdad que yo no los invité. Yo pedí a la gente del gobierno y del Partido Nacional que nos enviaran a un representante por el programa que íbamos a tener. Aceptaron venir a debatir con don Mauricio Villeda, aceptaron debatir con don Manuel Zelaya Rosales, pero cuando se me pidió la lista de los invitados, estará también Salvador Narrala. Me siento muy honrado por esa distinción que han hecho los del Partido Nacional de no acudir a este foro tan importante para el futuro del país, por la presencia de la gente que apoya al Partido Anticorrupción, que es una gran cantidad del pueblo hondureño. No, pero es por lo bueno que es Salvador en los debates. Ya hay competencia dura. Entonces, se me dijo que de considerarlo necesario participarán vía teléfono. Eso lo aclaro al público, por si comienzan a prejuiciarse porque no hay nadie del Partido Nacional. En cuanto al PINU, porque el PINU forma parte de una alianza entre ustedes para tocar estos temas, le dije al expresidente Zelaya, cuando me propuso que viniera el presidente del PINU, le dije, la semana anterior estuvo aquí don Guillermo Valle, y la verdad que tenemos esa norma que por lo menos unos 20 días, 15 días deben espaciarse la presencia de los invitados. Pero bien, vamos al tema. El tema es que los nacionalistas no aceptan la propuesta de los liberales de reformar por adición el artículo 273 de la Constitución. Y ahora proponen, creo que ustedes ya saben qué es lo que proponen los nacionalistas, ayer lo dijeron en el Congreso Nacional, que se ratifique lo de la policía militar, pero que no entre en vigencia sino hasta que en un referéndum, el año de las elecciones generales, los hondureños digan si quieren o no que esta policía se eleve a rango constitucional. Que conste, esta policía está vigente, ¿verdad? Eso debe la gente saberlo, que nadie está pidiendo que se suprima la policía militar de orden público. La oposición ha dicho es que no quieren
que esta, tal como lo plantea, o tal como está aprobada la reforma, con una colita ahí que a la oposición no le gusta, que el presidente ejercerá las directrices o implementará las directrices con la policía, la oposición dice que así no. Pero los liberales han planteado una opción de esa reforma por adición para que al alto mando, al ejército, a la fuerza naval, a la fuerza aérea, se le sume también la policía militar. Eso está en el artículo 73. Con una reforma quedaría así, policía militar. Comenzaré preguntando entonces, en función de lo último, y lo último es que los nacionalistas han descartado la propuesta de los liberales, comenzaré preguntándole al abogado Mauricio Villeda Bermúdez cómo están las cosas en este momento. Si hay posibilidades de apertura, de negociación, porque con Libre es otra cosa, ¿verdad? Libre ha dicho que no está de acuerdo con esa propuesta de los nacionalistas. Preguntaré si tienen una propuesta alterna, qué es lo que piensan, igual a don Salvador Narrala. Comienzo con el abogado Villeda Bermúdez. Gracias, Renato. Creo que ha habido una manipulación total del gobierno con relación a este tema, porque lo primero que se ha dicho es que quieren elevar a la policía a rango constitucional, y no es cierto. Lo que quieren hacer es elevar a rango constitucional la potestad del presidente para darle órdenes directas a la policía. Eso es lo que quieren, pero no tienen el valor, el coraje, la hidalguía de decirlo claramente, sino que dicen y han hecho una campaña masiva en todo Honduras, en medios de comunicación escritos, en medios de comunicación de televisión, de radio, una campaña masiva para decir la policía militar es del pueblo. Y yo estoy de acuerdo, la policía militar es del pueblo, no es de Juan Orlando, es del pueblo. Y por tanto, lo que el pueblo tiene son las instituciones del Estado. Y a esas instituciones del Estado hay que respetar. En esta ley de Policía Nacional tiene muchos errores. Y no se puede ratificar algo que tenga errores. Lo primero es que quieren dividir a las Fuerzas Armadas, así como quieren dividir a Libre, al PAC, al Partido Liberal, a todo lo que se oponga a este gobierno, quieren dividir también a las Fuerzas Armadas. Y no se puede permitir que se divida una institución altamente respetada en Honduras. No puede ser que tenga dos cabezas, no puede ser que tenga un Estado Mayor conjunto y que tenga un presidente de la República, por otro lado, dando órdenes directas a un comando de las Fuerzas Armadas. Eso es inconcebible. Por una parte eso, y no me lo estoy inventando, yo no sé si la Cámara puede enfocar, Renato, este párrafo del artículo que dice, no sé si puede decir aquí, esta parte que está en rojo aquí, también son funciones y obligaciones de la Policía Militar de Orden Público las directrices que emanan directamente del presidente de la República. Que lo lea el pueblo hondureño, que lo vea el pueblo hondureño, porque eso no lo han dicho, el gobierno no lo ha dicho. Se ha querido saltar eso, y ese es el meollo del asunto. Y por otro lado, y no sé si pueden volver a enfocar también, hubo tal incapacidad a la hora de redactar este decreto que ni siquiera pusieron el nombre del Tribunal Supremo Electoral correcto, sino que ponen aquí Tribunal de Elecciones. El Tribunal de Elecciones ya no existe y no se puede ratificar una ley hablando sobre una institución que no existe. Lo que existe es el Tribunal Supremo Electoral, no existe el Tribunal de Elecciones. Por tanto, este decreto que se pretende buscar una ratificación constitucional está plagado de errores y mal haríamos en ratificarlo. Por otra parte, el Partido Liberal en la última reunión que tuvo con la bancada estudió toda la campaña política que tiene este gobierno y estudió también la campaña de desprestigio, la campaña de desinformación que se ha hecho contra estas tres personas que estamos acá. Esto, y no sé si lo pueden enfocar, esta fue una afirmación del presidente de la República. ¿Tienen pacto secreto con criminales o es sesgo político? Está bien que lo diga el presidente porque las cosas se toman de donde vienen, pero está muy mal que un periódico como El Heraldo, a cuyo dueño conozco, a cuya
a cuyas familias conozco, hayan puesto pancartas de este tamaño, y miren ustedes el tamaño de la pancarta con respecto a mi tamaño, en todas las casetas de venta del Heraldo que hay en la ciudad, y no sé si en todo el país. El Heraldo nunca debió haberse hecho eco, caja de resonancia de una mentira, porque esto es una mentira. El presidente mintió, y el presidente sigue mintiendo, y utiliza la intimidación, porque esta es una intimidación. Ahora, si lo dice el presidente, se convierte en noticia. Sí, se convierte en noticia una mentira. Así es. Una mentira. Y no tenemos por qué Interesa la noticia. ser cómplices de las personas que mienten. Pero lo que quiero decir es que al final el periódico transmite lo que dice el presidente, publica lo que dice el presidente. En Correcto. todo caso, siguiendo esa línea de pensamiento suyo, el mentiroso no es el periódico, sino quien dice la... Sí, y lo opina estoy de esa diciendo. manera. Estoy diciendo que entiendo que el presidente mienta, pero no entiendo que haya un despliegue de un periódico sobre una mentira, porque el periodismo ético tiene que saber distinguir de la veracidad y de la mentira, y no tiene por qué hacerle juego a la mentira, pero eso es secundario. Pero su cuestionamiento es que maximicen de esa forma, que el periódico maximice mentira. de esa forma lo que dijo el presidente. Una mentira. Ese es su cuestionamiento. Ese es el cuestionamiento, porque si fuese una verdad, está bien, pero más bien hay algunas verdades que se ocultan y hay unas mentiras que se exaltan y se publicitan. Yo lamento que eso haya ocurrido. Venía yo de Trujillo entrando a Tegucigalpa por el aeropuerto y vi en esos stands que tienen, esos kioscos que tiene el Heraldo para vender sus periódicos, y esto pegado acá. Entonces lo quité, lo guardé y dije, este va a ser un recuerdo. Y cuando iba por toda la ciudad, exactamente lo mismo en toda la ciudad. Entonces, siguiendo el criterio de Don Mundo Orellana, que salió publicado ayer en un medio de comunicación social, no se puede ratificar un decreto que va contra las leyes del país, no se puede ratificar un decreto reformándolo en la ratificación. O se ratifica o se desecha. No se ratifica. Esa es la posición. Ahora, le decía que para tratar de conciliar y que el pueblo hondureño se convenza que no estamos contra la policía militar, porque no lo estamos, propusimos algo que salió también en esta ley de la policía militar. En esta ley de la policía militar, cuando la aprobaron, que salió en la Gaceta el 24 de agosto del 2013, aquí también reformaron la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Reformaron el artículo 128 de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Y dice, son comandos especiales de las Fuerzas Armadas los siguientes. Y le agregaron uno. Y repito, son comandos especiales de las Fuerzas Armadas los siguientes. Y le aumentaron la Policía Militar de Orden Público. Ya es una ley que está publicada en la Gaceta. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Lo que se dice es que se quiere elevar a rango constitucional la Policía Militar. Eso es falso. No se quiere eso. Repito, lo que se quiere es darle potestad al presidente para que pueda dar directrices directas a la policía. Pero hay un artículo en la Constitución de la República del que se podría echar mano en este momento para demostrarle al pueblo hondureño que no importa que la policía vuelva a mencionarse en la Constitución, porque no estamos en contra de la policía. Y eso es lo que se pretende señalar. Estos tres que están hoy aquí están en contra de la policía militar. Falso. Es una campaña mentirosa, así como algunas aseveraciones que se han hecho. Pero hay un artículo, el 273, que dice: las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el alto mando, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y los organismos que determine su ley constitutiva. Los organismos que determinen su ley constitutiva. ¿Y qué hicieron acá? Reformaron la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Entonces no tenemos problema que se ponga aquí en este artículo: las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el alto mando del Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, la Policía Militar de Orden Público como comando especial de las Fuerzas Armadas. Hay que aclarar eso, como comando especial de las Fuerzas Armadas, porque es un comando, no es una fuerza
como la Fuerza Aérea, no es una fuerza como la Fuerza Naval, no es una fuerza como la Fuerza Ejército, es un comando especial. Entonces tampoco hay que confundir a la población. Y esa es nuestra propuesta, que en la Constitución de la República se repita lo que dice ese artículo reformado de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. Pero no lo aceptan. ¿Por qué no lo aceptan? Si ellos lo que dicen es queremos que esté a rango constitucional, pues ahí estaría a rango constitucional. Pero no lo aceptan porque lo que quieren es esto, este error quieren, que el director o que las directrices del presidente puedan ser dadas directamente a la Policía Nacional. Nuestros argumentos... Policía militar. Policía militar. Que la Policía Militar de Orden Público reciba Policía Militar doctor, de Orden Público. Policía presidencial. O presidencial, que eso es lo que se ha criticado también, porque cuando yo le puedo dar órdenes directas a una institución, esa institución me pertenece. Yo tengo potestad sobre esa fuerza. Y en este caso no queremos que se rompa la cadena de mando. Fíjese bien, estamos defendiendo la institucionalidad, la Constitución de la República, y lo que estamos tratando de frenar es un capricho. ¿Por qué es un capricho? Si realmente se quisiera que la Policía Militar estuviese a rango constitucional, traslademos a la Constitución lo que dice la reforma de la ley constitutiva, que la Policía Militar es un comando especial de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y se acabó. Pero no quieren eso, quieren esto. Y atrás de esto hay muchas otras cosas más, Renato, que yo creo que ni vale la pena mencionarlas, pero aquí al presidente de la República le están dando una serie de potestades en todo lo que son las zonas de empleo y desarrollo económico. Y aquí está. Y esas son adiciones al artículo 274. Y le están dando potestad también al presidente de la República para que pueda crear a través de esa policía sistemas de seguridad con patronatos, imagínese usted, con patronatos, con asociaciones en barrios, en colonias, en comunidades, donde él quiera. Y eso va a traer un enfrentamiento nacional. Por eso nos oponemos a esta ratificación. Y quiero hacer un llamado ahorita, al principio, que los diputados liberales no abandonen sus curules, porque lo han hecho en el pasado. Y eso es una cobardía política. Igual que lo que hicieron los diputados nacionalistas en la Corte Suprema de Justicia. Si alguien abandona su curul en este momento de importancia nacional y da espacio político para que alguien que tiene un sesgo hacia el presidente de la República vaya a votar en contra de defender las instituciones, eso sería un crimen de lesa humanidad en Honduras, porque estaríamos desprotegiendo a una serie de personas. Que no abandonen los curules los diputados propietarios y que los propietarios suplentes estén también listos para defender la institucionalidad desde el Congreso Nacional. Para comenzar eso, Renato. ¿No acepta entonces esta propuesta última que han formulado ayer de manera pública los nacionalistas? ¿El plebiscito? Claro que no. ¿Cómo vamos a aceptar un plebiscito? Referéndum. O un referéndum. Mire lo que dice el artículo, creo que es 4 o 5 de la Constitución de la República sobre el referéndum. Dice acá, para fortalecer la democracia representativa, se instituyen como mecanismos de participación ciudadana el referéndum, el plebiscito y la iniciativa de ley ciudadana. Y después, cuando habla del referéndum, dice, el referéndum se convocará sobre una ley ordinaria o una norma constitucional. Y el plebiscito o su reforma, aprobadas para ratificación. Entonces, lo que él quiere es aprobar esto. Esto es lo que quiere el presidente en este momento, aprobar esto y después vamos a un referéndum. Pero ¿qué va a pasar de aquí al referéndum? ¿Cuántos años falta para el referéndum? Él va a tener la oportunidad de tener una policía a su orden durante todo este tiempo, porque va a entrar en vigencia posiblemente esto, aunque él dice que no, que después del referéndum. Pero a mí no me garantiza que una persona que no nos ha dicho la verdad de muchas cosas esté diciendo la verdad también con relación al referéndum. Me parece que hay que ser transparentes en este momento, que hay que defender las instituciones, que hay que defender la Constitución de la República, que hay que defender la institución de las Fuerzas Armadas de Honduras, y ese es mi criterio respetuoso
porque no le estoy faltando al respeto al presidente de la República. Yo no le estoy diciendo a él narcotraficante, no le estoy diciendo a él aliado del crimen organizado, no le estoy diciendo a él cómplice de las maras, como nos ha dicho a nosotros. No se lo estoy diciendo. Lo más que puedo decirle es que no dice la verdad. Lo más que puedo decirle es que manipula. Lo más que puedo decirle es que tiene una soberbia que se le nota cuando habla, cuando intimida. Para este caso ha intimidado a alcaldes liberales. Es increíble cómo ha desplegado todas sus fuerzas alrededor de las instituciones del sector privado, que no tienen por qué meterse en política, pero ha presionado y presionado y presionado para que se pronuncie el COEP, para que se pronuncien las cámaras de comercio. Afortunadamente hay unas organizaciones que no puede presionar, y aquí está, por ejemplo, el grupo de sociedad civil, que sacó su comunicado chiquito allá sin que haya repercusiones, diciendo que no está de acuerdo con la ratificación. Y aquí está también el pronunciamiento del Frente Independiente del Colegio de Abogados de Honduras, que dice: yo tampoco estoy de acuerdo con que se ratifique ese decreto, pero esto no tiene la publicidad del Estado. Esto no hay campañas publicitarias para esto. O sea, no estamos de acuerdo porque queremos defender las instituciones del país, Renato. El abogado Mauricio Villeda Bermúdez, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, ex candidato presidencial de este instituto político. Inmediatamente después de la pausa, el coordinador de Libre y expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, y el coordinador del Partido Anticorrupción, Salvador Narrala. Bueno, ha quedado clara la posición del Partido Liberal sobre esto de la Policía Militar del Orden Público. No apoyan esa última propuesta de los nacionalistas. En el caso del Partido Libertad y Refundación, expresidente Manuel Zelaya. Gracias. Bueno, compartimos este día con los presidenciables de la oposición este foro con mucho placer, porque una democracia solo se forma cuando hay oposición, cuando se quiere aplastar la oposición. Eso tiene otro nombre, ya no es democracia. Entonces sí es importante que podamos nosotros esta mañana plantear cuáles son nuestras preocupaciones. Mire, yo siento que por las últimas declaraciones, las que dieron los asesores del presidente, ayer hablaron otras personalidades del Partido Nacional, hay como un giro en la parte formal de materia de seguridad que ha querido expresar el gobierno. Primero, dicen, y ya está casi pues publicado en forma permanente, el presidente tiene temor a las Fuerzas Armadas. Ese es un temor fundado, pues. Hace 5 años las Fuerzas Armadas sacaron a un presidente, en este caso su servidor, a bayoneta calada, y lo expulsaron del país. En ese caso, Juan Orlando hubiera sido un poco más, digamos, sincero con nosotros, porque si Juan Orlando le habla Libre y le dice: mira, yo tengo temor por lo que le hicieron a ustedes, ayúdenme a formar una guardia de honor presidencial, una guardia que tenga la fuerza suficiente. Libre hubiera analizado el proyecto, pero cuando ellos ponen este proyecto, como dice Mauricio Villeda, como un proyecto de seguridad, pero lleva implícitamente la formación de una guardia pretoriana para el presidente, entonces, lógicamente, surge una altísima preocupación. De todos modos, hay otro elemento ahí que es condicionante de esto. Cuando estamos terminando diciembre, el mes pasado, el debate era fuertemente sobre seguridad. Y no sobre las estadísticas, esa maquinación perversa de cifras. Eso, nosotros no compartimos ese debate, sino sobre los asesinatos, masacres, encostalados, muertos,
en forma permanente que hay en Honduras. Ese era el debate fuerte. Habían reportes de los organismos internacionales y todo. Había otro debate fuerte en diciembre también, que era la discusión del presupuesto de ingresos y egresos de la República. Que ese presupuesto lo que viene es a darle más facultades al gobierno y al presidente en su campaña de reelección. Entonces había otro debate fuerte. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, manejó muy bien la campaña de publicidad, mandó sus diputados a la Corte. Este no era el momento para hacer eso, sin embargo lo hicieron como un elemento de distracción. Mandó sus diputados a la Corte para que empezáramos el debate y discusión sobre la reelección. Entonces distorsiona totalmente los problemas nacionales para cambiar la agenda. Se empezó a complicar el debate sobre el aspecto del continuismo, más del continuismo que la reelección. Y en el mes de enero, cuando lo del continuismo está fuerte, que hay programadas marchas, movilizaciones de toda la oposición, cuando se firma un acuerdo con Salvador Narrala, Mauricio Villeda y Guillermo Valle del Pino, el acuerdo de Toncontín se le llama, donde nos oponemos rotundamente al proceso de continuismo, entonces lanzan policía militar. Entonces se olvida la reelección, ya pasó en la fiscalía el asunto de la reelección, nadie dijo nada porque estamos en policía militar. Entonces creo que ese es un aspecto que no debemos de descuidar. Primero, un temor fundado que existe del jefe del Estado, ya lo han dicho sus propios asesores. Segundo, un elemento distractivo para los temas de interés nacional. Y el tercero, en eso sí quisieras hacer énfasis, porque eso ya no es una suposición, es un elemento pues presente en la vida nacional y que corresponde también a la historia de Honduras. Mire, el padre del presidenciable Mauricio Villeda, el doctor Ramón Villeda Morales, en 1900, en los 50, pues del 54 para allá, que es donde aparece fuertemente en la vida política del país, con Rodas Alvarado, con Modesto Rodas Alvarado, iniciaron toda una gesta después de casi 2 décadas de dictadura militar y con Tiburcio Carías Andino, con el general Carías Andino, una gesta para la civilidad de la sociedad. Fíjense bien, ¿qué es lo que crea Ramón Villeda Morales? La policía, lo que le llamamos la Guardia Civil. Una guardia que le evitó golpes de Estado durante casi 6 años. Y fue una guardia formada directamente, que funcionaba aparte de las Fuerzas Armadas. Tenía su propia identidad y su propia personalidad. Eso le servía, lógicamente, al gobierno y al presidente. Pero se oponía al militarismo, porque el militarismo había dado golpe en el 54, golpe en el 57, después de otro golpe en el 63, golpe en el 72, golpe en el 74, golpe en el 78 y ahora golpe en el 2009. O sea, usted tiene 7 golpes de Estado en 50 años. O sea, este país, la institucionalidad es sumamente frágil. Y yo le menciono algo, Renato, que usted lo ha de recordar muy bien, en los 80, por ejemplo. En los 80, al finales de los 70, toda la sociedad, y ahí va incluido el Partido Nacional, porque cuando Ramón Villeda Morales y Rodas Alvarado combatían el militarismo, en ese momento había una asociación del militarismo con el Partido Nacional. Julio Lozano Díaz, todo lo que sucedió en esa época. Ahora fue diferente. En los 80, el Partido Nacional, el Partido Liberal, que ya no aguantaban a los militares, después de tantas décadas de gobierno, unidos con el sector privado, ahí estaba don José Rafael Ferrari, ahí estaba Jorge Canaguati, don Carlos Flores, los sindicatos, los trabajadores, los campesinos, la sociedad civil, las iglesias, estábamos todo lo que es la sociedad en contra del militarismo en los 80. Y acuérdese, cuando surgió el APRO, surgieron los desaparecidos. La historia del militarismo en Honduras tiene secuelas graves y recuerdos
muy pues criminales en ese sentido. Pero usted quiere llegar a un tercer elemento. Entonces quiero llegar a ese elemento. Si nos remitimos un poquito, por ejemplo, a Pinochet, en Chile, Stroessner en Paraguay, Somoza aquí en Nicaragua, Martínez en El Salvador, Ubico, el Porfiriato en México. Las dictaduras más perniciosas, más criminales y sangrientas se han formado alrededor de la escuela del militarismo, de la doctrina de la seguridad nacional. Y nosotros vemos en Honduras, y aquí me voy frente al pueblo hondureño, nosotros vemos en Honduras que estamos empezando a recorrer ese mismo y peligroso camino de conducir el país hacia la conformación de una dictadura donde se asumen todos los poderes del Estado, ya están, donde se le dan leyes y facultades al presidente extraordinarias, donde se militariza totalmente la sociedad. Y lo grave que tenemos ahora es que se está creando ya pues las condiciones de tipo armado para la conformación, que los mismos nacionalistas lo han dicho, y este es el tercer elemento. Aquí no estamos especulando. Los nacionalistas dicen, vamos 50 años. La confesión de parte, relevo de prueba. Y están haciendo todo lo que vemos, supresión de libertades públicas, ley de escuchas, ley terrorista, ley contra la conspiración. Nadie se puede mover en este país con una llamada que haga un militar o un policía. Mira, yo vi a Renato ahí con un narcotraficante, te mandan a 3 presos, sin orden judicial. Te mandan a 3 presos sin que tengan absolutamente ningún proceso debido. Te mandan a quitar tus propiedades, a desalojar absolutamente de todo lo que ha sido nuestros derechos y conquistas durante casi un siglo en la sociedad. Hemos perdido las garantías constitucionales. Mire, la violencia es una mala consejera. Y la violencia, el Estado tiene el monopolio de la violencia, pero cuando el Estado usa la violencia en contra de los mismos pueblos que lo eligieron, los pueblos sufrimos no solo represión, supresión de derechos, sino que nos limitan totalmente las posibilidades hacia nuestro futuro. Hay problemas históricos en Honduras que el Partido Nacional debe rectificar sus posiciones. La pobreza, la misma inseguridad, desigualdad terrible que hay en el país, son problemas históricos, el subdesarrollo de Honduras. Pero venir a agravarlo aquí en la conformación de una dictadura y militar y una dictadura constitucional porque la quieren disfrazar con leyes, pero es una dictadura constitucional. Ese es otro peligro que hay en ese decreto que menciona Mauricio Villeda, de elevar a rango constitucional los de la policía militar, que están haciendo un trabajo, que lo hagan el trabajo, pero que no sustituyan la Policía Nacional Preventiva, que no nos vengan a crear una guardia pretoriana y que tampoco esa nueva organización militar asuma funciones que no le competen a las Fuerzas Armadas. La contaminación de las Fuerzas Armadas, y con esto termino esta parte, mire, la contaminación de las Fuerzas Armadas, y se lo digo a los militares aquí, a los militares que nos estén viendo. Miren, señores militares, ustedes estudiaron, ustedes son profesionales en la defensa del territorio y de la soberanía nacional. Ustedes no están preparados para andar en la captura de mareros o la captura de pandilleros. Esa contaminación de las Fuerzas Armadas es sumamente peligrosa. Por esto, porque las Fuerzas Armadas, cuando interviene en la vida civil de la sociedad, se desprestigia, se contamina y empieza a degradar sus posiciones. Estamos ante un peligro y hay que evitarlo parando esa elevación del rango constitucional de la policía militar. ¿En desacuerdo también con la propuesta que han hecho los nacionalistas ayer en el Congreso? Es que de someter a un referéndum. Los nacionalistas no han hecho una propuesta. Ellos están hablando y el mismo Juan Orlando ha estado hablando. Por un lado me alegra que Juan Orlando ya diga de hablar de una cuarta urna. Él presentó la urna constitucional hace 5 años en el Congreso con Pepe Lobo. Cuando yo presenté la cuarta urna para consulta, él presentó la urna constitucional, pues ahora Juan Orlando está rectificando, así como ya están rectificando que dice que la Constitución tiene problemas y se van a reformarla ilegalmente por la Corte. Lo que tienen que ir a hacer
es consultas populares, que es la posición de Libre. Bueno, está muy claro entonces, está muy claro las posturas de Libre y del Partido Liberal. A lo mejor el sábado entonces se discute este tema en el Congreso sin consenso alguno, tal como está aprobada esa reforma para la policía militar elevada a rango constitucional. Y ahí la gran expectativa, tanto del expresidente Manuel Zelaya, abogado Mauricio Villeda Bermúdez, ingeniero Salvador Nasralla, es cuánta convicción tienen la bancada de ustedes. Es cuánta convicción tienen la bancada de ustedes para defender la directriz de sus partidos. Porque el temor que tiene la oposición, así lo he interpretado, es que muchos diputados liberales o algunos del Partido Libre, algunos del Partido Anticorrupción, aprueben o ratifiquen, mejor dicho, esta reforma para elevar la policía a rango constitucional. Creo que a partir de lo que ustedes han dicho hoy, que parece ya no caben negociaciones y consensos, solo nos queda esperar qué pasa el sábado. Ingeniero Nasralla. Muchas gracias. Nosotros invitamos al presidente de la República para que actúe como presidente de todos los hondureños. El PAC, el Partido Anticorrupción, invita a un diálogo nacional de los partidos que estamos en oposición y que constituimos por lo menos un 70% de los votos de la última elección de diciembre de 2013, oposición y gobierno, a hablar, porque el presidente está desviando la atención de los principales problemas que tiene el país y está ocupando las fuerzas de las personas que tenemos que hacer que el país camine, está ocupando las fuerzas en reelección y en elevar a rango constitucional la policía militar. Esto es importante tenerlo claro. Las tres personas que estamos aquí no estamos en contra de la policía militar. La policía militar debe seguir trabajando y para seguir trabajando lo bien que según Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas, lo está haciendo, no necesita ningún cambio, no necesita ser elevado a un rango constitucional para satisfacer una necesidad personal del presidente de la República. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de la policía militar. Es una injusticia que le pregunten a la gente, ¿usted está de acuerdo con la policía militar? Porque todos estamos de acuerdo. Si le preguntan aquí a los presidenciables, al expresidente, estamos de acuerdo con que continúen trabajando hasta que se resuelva el problema de seguridad. Pero él está impidiendo que nuestros diputados atiendan problemas como el desempleo, como la corrupción de los 6.000 millones del Seguro Social que no se sabe dónde quedaron, el detalle de cómo se está utilizando la tasa de seguridad, que son 2.000 millones al año que no sabemos cómo los está utilizando, el problema que tiene la gente que está pagando un altísimo costo de la gasolina, prácticamente el doble de lo que están pagando en los demás países, el ajuste de combustible en un alto costo de la factura de la ENE, los extraordinarios gastos de publicidad. ¿De dónde se sacan tantos miles de millones todos los días para gastar en publicidad? Esos son los verdaderos problemas de una población que además sabe que en el transcurso de este año habrá escasez de maíz, escasez de frijoles, escasez de granos básicos. Entonces, esos son los problemas principales. Entonces nosotros llamamos al presidente de la República. Yo lo hago en mi condición de presidente del PAC, para que nos sentemos en una mesa con el presidente de la República y con los líderes de la oposición, el abogado Villeda, el expresidente Manuel Zelaya, para tratar estos problemas. ¿Por qué? Porque en el fondo la seguridad la están polarizando a elevar el rango constitucional, como que si con eso se resuelve el problema de seguridad, cuando en realidad en Honduras, de cada 100 crímenes, solo 5 llegan a sentencia firme. Y vivimos en un estado donde lo que prevalece es la impunidad. O sea, se está pasando por alto una política real de seguridad del Estado, simplemente para elevar a rango constitucional una policía militar, lo cual, como han explicado los que me antecedieron en el uso de la palabra, no es necesario. Y para eso se están gastando una gran cantidad de dinero. Se está pasando por alto una verdadera política de seguridad, el presidente de la República, prevención
prevención de los crímenes, investigación, acción penal, juzgamiento de las personas, rehabilitación de las personas que cometen actos delictivos. Esa es la parte importante. La gente lo que quiere en Honduras es que cese la impunidad, tener acceso a la comida, tener una verdadera seguridad, que poco a poco la policía militar lo está logrando. Entonces, PAC reafirma su posición a favor de que continúe la policía militar hasta que se resuelva el problema de seguridad, pero que también se atienda estos otros problemas para que el país mejore en impunidad, en cómo se juzga a la gente, por qué la gente comete los pecados que comete, porque realmente los comete porque tiene en su mayoría hambre. Hay 2 millones de personas en Honduras a las que no se les da acceso al trabajo. Me preguntaron el 1 de enero, ¿qué pide usted para el 2015? Mi petición es que toda la gente de Honduras tenga acceso al trabajo, porque si tiene acceso al trabajo, la gente come, y cuando la gente come, es feliz. Pausa comercial, retorno para interactuar, preguntar, repreguntar, leer las consultas del público sobre este tema que parece ya aclarado en el sentido que la propuesta de ustedes no será aceptada. Eso se ha dicho ya por diferentes voceros del Partido Nacional. Esta propuesta es una... O sea, si yo fuera presidente de la República y me dicen que el Congreso acepte el decreto, pero que expulsen al presidente del decreto, ¿quién es el padre de la criatura de la policía militar? ¿Quién es el padre? Juan Orlando. Y si quitan al padre de la criatura de la policía militar, yo creo que es un fuerte golpe contra Juan Orlando. No creo yo que lo acepte porque estaría disminuyendo sus posibilidades de reelección, como dice el propio Mauricio Villeda. Ese decreto no le ha de agradar absolutamente a Juan Orlando. Usted lo que me está diciendo, el presidente Zelaya, es que esa policía militar tiene como objetivo garantizarle la reelección al presidente Hernández. Imagen y protección, ya lo dijo el asesor presidencial. Él quiere protegerse ante una eventualidad. No tiene confianza en las Fuerzas Armadas porque hace 5 años sucedió un golpe de Estado. Entonces, lógicamente, por eso creo que está guardando imágenes. Y si quitan el nombre, lo expulsan del decreto, entonces prácticamente no ha logrado nada de sus objetivos. Pausa comercial y retorno con el ex candidato presidencial liberal Mauricio Villeda, el coordinador del PAC Salvador Narrala y el expresidente Zelaya, coordinador de Libre. Quiero que en este momento escuchen ustedes algunas de las reacciones que se han producido, tantas reacciones que se han producido sobre este tema. Luego retorno aquí para seguir preguntándole a mis invitados esta mañana. A 4 días para el cierre de la primera legislatura, el ambiente se agita a lo interno del Congreso Nacional con relación a ratificar o no el decreto que otorga el rango constitucional a la Policía Militar. Este martes el Partido Liberal reiteró su rechazo al decreto y oficializó su propuesta de presentar un nuevo proyecto de ley que busca reformar por adición el artículo 273 constitucional y garantizar la operatividad de la Fuerza Militar. Que quede redactado de la siguiente manera: las Fuerzas Armadas de Honduras estarán conformadas o integradas de la manera siguiente: Alto Mando, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar de Orden Público. De esa manera, estamos estableciendo una ruta para que todos los partidos, en aras del mismo propósito, podamos apoyar esta iniciativa del Partido Liberal de Honduras. La determinación consensuada con el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda, causó reacciones inmediatas en la bancada nacionalista. Yo quiero decirles que quiero lamentar profundamente
que los hermanos del Partido Liberal, que a quienes respetamos, apreciamos, estén bailando el mismo son que les toca a Mel Zelaya. Y lamentamos profundamente que los hermanos del Partido Liberal se hayan adherido a los dictados de un payaso que realmente dirige los destinos de un partido. Es el dueño de un partido, o de un loco como Mel Zelaya. No puede ser, el gran perdedor en todo esto es el Partido Liberal, y don Mauricio Villeda está equivocado en la conducción de su partido. Deben de llamarlo a la reflexión. Mientras la bancada liberal consensuaba su posición, los parlamentarios nacionalistas permanecían en casa presidencial en una reunión con el mandatario. Luego de varias horas determinaron no ceder. No hay espacio para modificaciones ni negociaciones. La intención del decreto sigue firme, según informaron los diputados que asistieron a Casa de Gobierno. No hay nada que negociar, aquí es de ratificar, es decir, de aprobar o improbar, de lo que estamos a favor o de lo que estamos en contra. La posición de la bancada del Partido Nacional es no negociar y obviamente aprobar la policía militar del orden público, de tal manera que en ese sentido no debe haber margen de negociación con nuestros hermanos y compañeros del Partido Liberal. Por su parte, el Partido Libertad y Refundación, en un documento firmado por 34 propietarios y varios suplentes, se comprometió a conservar su postura de votar en contra del decreto. El consenso es en el sentido de no apoyar elevar el rango constitucional la policía militar. Decimos que los militares sigan en la calle, perfecto, hay que combatir esta ola de criminalidad que hay en el país, pero no construir, no crear policías paralelas a la Policía Nacional. La bancada nacionalista manifestó que en cualquier momento someterán a votación aquí en el Pleno Legislativo el decreto que ratifica la constitucionalidad de la Policía Militar, independientemente que cuenten o no con los 86 votos que se requieren. Jenny Santos, Telenoticias. Y así parece ser. Yo tenía cierta esperanza ayer que las fuerzas políticas consensuaran este asunto. Pero, así como veo las cosas, lo último que ha dicho Jenny Santos se va a materializar el próximo sábado. Van a someter a debate y votación esta reforma. Ahí es muy importante lo que acaba de decir el abogado Villeda, que los diputados del Partido Liberal, del PAC y del Partido Libre, los diputados de la oposición, no vayan a ausentarse del hemiciclo, porque la estrategia típica en el Congreso es que cuando un diputado propietario se ausenta, lo reemplazan por un suplente no del partido, sino que del Partido Nacional. Y eso es terrible porque un diputado puede alegar que se enfermó del estómago, que tuvo una emergencia en la casa, y eso ha pasado todos los años en el Congreso de la República. Entonces, no abandonar el curul, independientemente de la hora a la cual se apruebe o se someta a consideración el acuerdo. Hay un peligro, Renato, Salvador, Mauricio, hay un peligro que nos estamos corriendo. ¿Cómo aprobaron la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? En una noche. ¿Cómo aprobaron ilegalmente el nombramiento del fiscal general, en la madrugada, del fiscal adjunto, del Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Cómo aprobaron esa hemorragia de leyes de diciembre? En una noche. Entonces, en cualquiera de estos días, yo quisiera dejar claro ante el pueblo hondureño esta situación, Renato. El gobierno no tiene los votos para aprobar esa ratificación constitucional, porque lamentablemente para ellos las leyes dicen que ocupa 2/3 partes del Congreso. Sumado el PAC, sumado el Libre y sumado el Partido Liberal, mucho menos tienen ninguna posibilidad. Ahora miremos, por ejemplo, otro escenario. Digamos que ellos expulsaran a Juan Orlando de la Policía Militar y que aceptaran la propuesta del Partido Liberal. Todavía ahí tampoco tienen los votos para mayoría calificada. Necesitan votos del PAC y votos del Libre. Y las posiciones de nuestros partidos son totalmente claras. Nosotros hemos dicho que Libre no tiene expulsión, pero en el caso de que
diputados electos en la planilla de Libre sobre una plancha con una ideología política, o regidores o alcaldes electos bajo esas normas, traicionen una posición o sean desleales hasta una posición política que corresponde a nuestra doctrina y nuestra ideología, Libre no lo volverá a inscribir en las próximas planillas. O sea que prácticamente desconoce la militancia de estas personalidades. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Partido Nacional? Tendría que comprarlos, tendría que unirlos a sus filas, tendría que manipular. Democráticamente el Partido Nacional está derrotado, democráticamente. Ahora, si ellos siguen fuerceando para meterlo en una madrugada, para hacer un cambio así sorpresivo y para salir con suplentes, como dice Salvador o ha pedido Mauricio Vieda que no se haga. Entonces, eso no es democracia, eso es una antidemocracia. Eso sería otro golpe a la institucionalidad del país. Yo les recomiendo al Partido Nacional que no hagan eso. Simple y llanamente analicen las posibilidades de la democracia si no tienen los votos, señores, lo que dijo Rafael Leonardo Callejas en su mensaje. Yo creo que ese es un caso cerrado porque no tenemos los votos en el Congreso Nacional. ¿Cree usted que puedan comprarse votos para esta ocasión? ¿Cómo lograron votos en diferentes ocasiones? ¿Cómo lo lograron? O sea, es casi es un decir, es un rumor comprobado en la calle, pues, que se manipula haciendo que un diputado que pertenece a un partido político vote en contra de su dirección política. Se supone que hay un interés subalterno ahí y no puede ser más que un interés de asunto personal, pues, de un apoyo personal. Entonces nosotros sí suponemos que están en eso. Ahora creemos, hay 34 diputados de Libre que ya firmaron, igual que los del PAC, igual que los del Partido Liberal, que no están dispuestos a ese tipo de jugadas. Solo quiero apoyar algo que acaba de decir el presidente Zelaya, porque se dice que soy yo. Muchos diputados se sienten ofendidos cuando yo menciono esto, que data de la época de don Rafael Pineda Ponce. Quiero recordarle a la gente que en la hemorragia legislativa de enero se pasó el fondo departamental que se le entregaba a los diputados para apoyar a los lugares que representan, se le pasó a la discreción del presidente de la República. Son 400 millones de lempiras. Y esos 400 millones de lempiras están disponibles sin necesidad de entregar liquidación para el diputado que apoye el caso de elevar a rango constitucional la Policía Militar. Y también quiero agregar algo, y quiero en este caso hacer un llamado al Consejo Nacional Anticorrupción y también al Ministerio Público y a la Fiscalía, si acaso son independientes, que yo tengo mis dudas en el caso de estas últimas instituciones que realmente sean independientes después de lo que explicó el expresidente Zelaya. Yo les hago un llamado porque me parece sospechoso estas alcaldías liberales que están apoyando elevar a rango constitucional la Policía Militar. ¿No será que tienen alguna cola que les pisen y quieren salvar su pellejo personal apoyando este capricho del presidente de la República innecesario para el bienestar de la población? Solamente es una pregunta. Ahora, creo que hay que darle margen también a alguna gente que no es del Partido Nacional, sino de otras fuerzas políticas, incluyendo alcaldes, que estén convencidos que es bueno elevar a rango constitucional a la Policía Después Militar. de todas estas explicaciones. Sí, hay gente que puede estar convencida. Es decir, yo lo dejo como un escenario para no ser absoluto y decir que están siendo presionados estoy de acuerdo. o que les están condicionando las transferencias o ayudas a que apoyen públicamente la ratificación de esto. Lo que dijo Mauricio Vieda, permíteme, Renato, retomarlo. La Policía Militar puede existir. Nosotros no tenemos objeción que la Policía Militar opere. No tenemos objeción que las Fuerzas Armadas sigan funcionando como apoyo colateral a la Policía Nacional Preventiva. Lo que nos preocupa es el paralelismo, lo que nos preocupa es la duplicación de funciones. Eso favorece el crimen organizado. ¿Qué hace el crimen organizado cuando ve que hay dos jefes? Y hago una pregunta aquí, Renato. Cuando se eleve a rango constitucional, que es lo que nos oponemos, la Policía Militar, ¿está a la orden del Ministro de Seguridad o del Ministro de Defensa o del Jefe del Estado Mayor Conjunto o del Presidente de la República? ¿De quién está la orden?
El presidente de la República. Entonces ya no depende del ministro de Seguridad. Entonces es un organismo paralelo a la seguridad. Eso beneficia al crimen organizado. Porque el crimen organizado entonces ve una dualidad de funciones y puede manipularlo más fácilmente. Y quiero decir algo por una alusión de mi paisano Francisco Rivera, me lo permite, porque él me mencionó ahí en el anuncio. Miren, yo soy buen amigo de Francisco, yo sé que quedado en línea de partido. Bueno, yo ya estoy inmunizado contra los ataques, pues eso no... Que le digan payaso, no le ofende. A mí, ¿qué es lo que no me han dicho? Bueno, no hay una cosa que ya soy incalumniable, pues estoy blindado. Me han dicho tantas cosas que ya nada nos afecta. Pero, sin embargo, esa es una condición que yo quiero reclamársela al presidente de la República, directamente al presidente. Mire, presidente, ayer Xiomara y varias personalidades del país hizo una denuncia internacional. Usted ha desatado una persecución en contra de la oposición, con amenazas, con ofensas, con acusaciones graves. Ayer usted, presidente, fue demandado ante la Fiscalía por varios diputados, precisamente por sus declaraciones. Ha desatado una persecución en contra de todos nosotros. Dice que va a abrir otra vez los juicios de la cuarta urna, después que los militares interrumpieron el proceso, después que los militares invadieron nuestras oficinas y nos sacaron a balazos hasta del país. Ahora ustedes quieren revivir ese juicio de la cuarta urna, simplemente cuando era un proceso legal y justo lo que estábamos haciendo, que es la consulta popular, que usted mismo ahora la propone. Y sin embargo hay impunidad en todos los que dieron el golpe de Estado. ¿Dónde está la justicia hondureña? Un país sin justicia, sin paz, sin reconciliación, lo que tiene usted es una confrontación. Así que esos insultos que me hacen, yo los asumo con mucha paciencia. ¿Sabe por qué? Porque aplastar la oposición es un error del Partido Nacional. La oposición tiene que existir, tienen que aprender a lo que dijo Salvador Narral, a dialogar, en vez de estarnos ofendiendo y atacando permanentemente, señor presidente. Renato, yo solo quisiera agregar que este decreto mal llamado para elevar a la policía a rango constitucional, porque, repito, no se está elevando a la policía a rango constitucional, la policía militar, se está elevando al presidente a rango constitucional para que le dé directrices a esa policía. Este decreto es producto de esa hemorragia o diarrea legislativa que hubo en el Congreso Nacional. Este decreto que se quiere ratificar ahora tiene fecha 8 de enero de 2014. En esa fecha se aprobó en el Congreso Nacional, después de que el Partido Nacional había ganado las elecciones y en el momento que el Partido Nacional tenía por lo menos 71 votos en el Congreso Nacional. De esa fecha es esto. Y no se puede ratificar un decreto que tiene errores, como los que hemos mencionado, donde rompe la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de Honduras y donde habla de un tribunal de elecciones que no existe en Honduras. Existe el Tribunal Supremo Electoral. No se puede ratificar esto. Y como dijo un diputado del Partido Nacional, vamos a aprobar o a improbar, a ratificar o a no ratificar, no medias tintas. Después de esa votación, el Partido Liberal propondría su moción para reformar un artículo constitucional y darle cabida, si es que eso lo satisface, a la Policía Militar como comando de las Fuerzas Armadas, no como fuerza, como comando de las Fuerzas Armadas. Y lo otro que quisiera decir es que desde el mes de diciembre, 7 días antes del receso de la Corte Suprema de Justicia, fueron los diputados nacionalistas los que introdujeron la intranquilidad en Honduras. Fue ese grupo de personas los que vinieron otra vez a trastocar la paz social que hace falta en Honduras. Fueron a hablar del continuismo, disfrazándolo de libertad de expresión. Pero sabemos perfectamente que no hay problema con hablar de la reelección, no hay absolutamente ningún problema, de hecho lo hemos hecho aquí, cara al pueblo. De lo que sí hay problema es de trastocar, de tratar de
de reformar o de impulsar el continuismo de una persona a través de un artículo pétreo, y menos usando la Corte Suprema de Justicia, que no tiene facultades para eso. No puede la Corte Suprema de Justicia tocar un artículo que es nacimiento, parto de una Asamblea Nacional Constituyente. Al expresidente Zelaya le gusta decir el soberano, el pueblo es soberano. El soberano fue el que organizó sus elecciones, su manera de ver, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y le dio vida a esa norma. Y no puede ser la Corte Suprema de Justicia, porque no tiene facultades para trastocar una norma que tiene origen en una Asamblea Nacional Constituyente. La Corte Suprema de Justicia solamente puede conocer de la inconstitucionalidad de lo que salga del Congreso, de lo que salga del Poder Legislativo. Eso sí lo puede declarar inconstitucional, pero jamás, nunca, una norma que es producto de una Asamblea Nacional Constituyente. Esas dos cosas le han traído intranquilidad al pueblo hondureño. Podríamos estar en un ambiente de mayor paz, de mayor sosiego, pero es el partido de gobierno y es la ambición de algunas personas de continuar en el poder las que han traído a Honduras primero el tema del continuismo y ahora el tema de darle constitucionalidad al presidente para que pueda darle órdenes directas a la policía militar. Doctor Mauricio Villa, ¿me permite, Renato, una pequeña pregunta? Su padre, el doctor Ramón Villa Morales, un presidente extraordinario en Honduras, surgió de unas elecciones y de una Asamblea Nacional Constituyente. Usted acaba de mencionar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una salida permanente para Honduras. Que nos pusiéramos de acuerdo los partidos políticos, incluyendo al gobierno, para que esa Constitución que ha sido violada, recontraviolada, que ha sido tan manoseada y tan manipulada, pudiera reconstruirse en una asamblea democrática, originaria y constituyente. Eso quería agregar a eso. Le acabo de dar la oportunidad de hablar de su tema predilecto. Sí, claro. Pero volviendo a la policía militar, lo que hay que decir es que es un comando de las Fuerzas Armadas y que debe de respetarse dentro de la institución como eso, como un comando, y jamás permitir la doble cabeza en una institución que la reconoce la propia Constitución de la República. Aquí el diputado nacionalista Tomás Zambrano le recuerda, abogado Villeda, que el Partido Liberal votó a favor de la reforma constitucional de la Policía Militar el 6 de enero del 2014. ¿Y ahora por qué se opone? Parece que Mel ejerce mucho poder sobre Villeda, cita textualmente Tomás Zambrano. Y ese es el argumento, porque Mel es la chula. Sí. Ahí viene la chula, ahí viene la chula. Mel es la chula. Sí. Y se quieren aprovechar de Mel Zelaya para meterle miedo a la población. No solo a la población, también a los empresarios. También a los empresarios. Y quiero decirle algo. No analizan el fondo del asunto y dice, ahí viene la chula, vamos todos contra la chula. Y fíjate que hay un elemento importante en esto, doctor Villa, Salvador y Renato. Mira, Juan Orlando, para todas las reformas que está proponiendo, necesita las 2/3 partes. En una Asamblea Nacional Constituyente con 65 diputados pasan todas esas reformas y hacemos una nueva constitución democrática, abierta, que realmente le dé el derecho al pueblo a la consulta en forma permanente. O sea que esa es una propuesta también que es de la refundación del Partido de Libertad y Refundación y de Xiomara y de Libre. Solo una última. Dejemos terminar el concepto de la chula del que habla el abogado Villeda. No se trata de que Mel influya, de que Mel meta miedo, no se trata de eso. Se trata de respetar las instituciones del país, de respetar la Constitución, de respetar la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. De eso se trata, de eso estamos hablando. Pero toda la campaña que se está haciendo ahorita puede tener una doble intención. El gobierno sabe, Juan Orlando sabe, que él no tiene las 3/4 partes o las 2/3 partes del Congreso Nacional y sabe que esta batalla la tiene perdida. Él lo sabe. Entonces, el objetivo de él no es que se ratifique este decreto. Este no es el objetivo de él, porque él sabe que esta batalla la tiene perdida. Lo que él está haciendo en este momento, cara a su continuismo, es provocando un argumento que nos quiere enrostrar
en los próximos años de gobierno que él pretende tener en Honduras. Este tema, esta batalla que él la tiene perdida, él la va a utilizar de aquí en adelante para decir: la policía militar no tiene rango constitucional porque se opuso Zelaya, porque se opuso Nasrallah, porque se opuso Villeda. Eso es lo que está atrás de esto. Él está fabricando una campaña política para tratar de fortalecerse falsamente. Porque, repito, no hay oposición a la policía militar, no hay oposición a que tenga rango constitucional, pero sí hay oposición a que él venga a darle directrices directas, saltándose el alto mando, el comando de las Fuerzas Armadas, a una institución que es mayor en número que la Fuerza Aérea, que es mayor en número que la Fuerza Naval, la Policía Militar. Y no nos podemos engañar, no podemos permitir que una persona esté al mando de un grupo militar que mañana puede contradecir al resto de las Fuerzas Armadas. Una pregunta. Abramos los ojos y reitero mi llamado a los diputados propietarios y suplentes a que no abandonen sus curules, los curiles iba a decir también, y ojalá que coman curiles de aquí al sábado para que tengan la fuerza necesaria, la fuerza política para mantenerse sentados donde tienen que estar y defender la democracia y defender la institucionalidad. Una pregunta, Renato, Salvador y Mauricio. Ustedes que ya conocieron, ya pudieron aquilatar a Juan Orlando este año, más los otros 4 años que fue presidente del Congreso. Yo le hago una pregunta. Bueno, y aquí a tus televidentes. ¿Ustedes creen que Juan Orlando va a ceder y aguantar esta derrota o va a hacer algo antes del sábado? Mire, yo conociendo su conducta, va a hacer todo lo que tenga que hacer antes del sábado. Entonces hay que estar listos para eso. Y hay que presentar también alternativas ante esa situación, porque Juan Orlando se está jugando su destino político. Si esta derrota la tiene en el Congreso Nacional, sus pretensiones de reelección se terminan por una sola razón. La misma Corte Suprema de Justicia, que hoy se siente amenazada, va a decir: no, si en el Congreso el que están dominando es la oposición, y ahora que venga la elección de la Corte es la oposición la que va a dominar otra vez. Entonces él está jugándose absolutamente todo en esto, no solo la desconfianza que le tiene a las Fuerzas Armadas, sino que su imagen de reelección. Entonces hay que tener cuidado. De aquí al sábado cualquier cosa pueden hacer en ese Congreso. ¿Qué cosa que tenga que hacer puede hacer el presidente que no sepamos los hondureños? Bueno, hay que preguntarle a los oráculos que tienen ellos ahí. Ellos tienen muchos oráculos. Hay que preguntarles qué están planeando, pero yo no creo que se van a quedar con los brazos cruzados. Yo lo hago como una apreciación. Si yo fuera presidente y me dicen que me quieren aprobar lo que yo quiero, pero me quieren expulsar a mí, tampoco lo aceptaría, porque esa sería una bofetada realmente para Juan Orlando. Y si me dicen que mi proyecto ha fracasado, entonces también va a fracasar en la reelección, pues, porque entonces la chula lo asusta. La chula lo pone entre la espada y la pared, y la chula lo tiene en este momento con problemas. Entonces ya la chula ya no es su servidor. Pero ya ¿qué somos todos. puede hacer un presidente para lograr un objetivo en democracia? Convencer y persuadir. Convencer y persuadir. Eso es lo que... Pero convencer y persuadir es legal. Sí, es legal, pero él no tiene argumentos. No hay argumentos. No tiene argumentos para esto de la policía militar. Él solo ha mencionado 2 cosas. Una de ellas, que tiene que tener rango constitucional y que si no, la policía militar no funciona. Falso, mentira. La policía militar está funcionando sin tener ese, entre comillas, rango constitucional. Y lo otro que... El otro punto ahí es que las Fuerzas Armadas de Honduras están siendo socavadas. Los principales oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son los que están en este momento formando la Policía Militar, y con beneficios económicos superiores a los que tienen los que están en las Fuerzas Armadas. Entonces, poco a poco, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se van a ir debilitando y se va a ir potenciando la Policía Militar. Llegará un momento en que ningún oficial va a querer permanecer con bajo sueldo en las Fuerzas Armadas. Yo tengo mucha gente amiga, tanto en el Ejército como en la Policía Militar. Tanto a nivel de la oficialidad como a nivel de la gente de pelotones, hay
un desacuerdo total a que se forme con rango constitucional, a que se le dé rango constitucional a la policía militar. O sea, las Fuerzas Armadas en el fondo están descontentas, tanto los de arriba, los del medio y los de abajo. Entonces es un capricho del presidente. No, y lo otro, el segundo argumento es, el primero dice que sin rango constitucional no funciona. Y lo otro es que él quiere darle continuidad, dice. Eso es lo que él dice, él quiere darle continuidad a la policía militar para que alguien más adelante no la quite. Pero si ya es parte, cuando se reformó la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, ya quedó aquí dicho que es un comando especial. Es un comando especial de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y nadie está pensando en quitar la policía militar. Lo que estamos pensando también es que hay que fortalecer a la Policía Nacional Preventiva, que no sea la cenicienta de los órganos de seguridad del país, que se le ayude a esa Policía Nacional, que se le entrene como en otros países del mundo. ¿Por qué no vinculamos a la Policía Nacional con la policía norteamericana, con la policía canadiense, con la policía chilena, con la policía colombiana, con la policía de cualquier lugar del mundo para que gane experiencia? Abogado, la gente lo considera a usted como un hombre correcto, franco, sincero, honesto. Con todos estos argumentos, yo quiero resumirle para que le sea más digerible a la gente la opinión que tiene Mauricio Villeda Bermúdez y el Partido Liberal. ¿Para qué es entonces la idea de elevar a rango constitucional a la policía militar? ¿Qué trasfondo hay? ¿Qué objetivos ulteriores hay? Con toda la argumentación que escucho. Así, en breve, ¿usted qué cree? ¿Para qué esta presión sistemática de que los diputados aprueben el rango constitucional de esa policía? Lo primero que quiero es lamentar el distractor, porque han habido 2 distractores en los últimos meses. En la Corte Suprema de Justicia para el continuismo y la Policía Militar también otro distractor. Eso es un factor de intranquilidad en Honduras. Es lo primero que decir. Y esto lo introdujo el gobierno. Nosotros reaccionamos. Los medios reaccionaron, pero eso lo introdujo el gobierno. Lo segundo que se ve claramente del propio proyecto es que él quiere tener un mando directo sobre la policía. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué quiere tener un mando directo el presidente? Porque no se somete él también a las leyes del país. Pero él quiere violar la ley. Él quiere violar la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas y no quiere que exista una cadena de mando, sino que quiere tener eso, dar directrices directas a la policía militar. ¿Por qué y para qué? ¿Qué perciben ustedes? Doctora, hay una tesis en eso. Discúlpeme que me dé una opinión. Hay una tesis, Renato, en eso. Ayer lo dijo Cruz Asensio. Dijo, ¿por qué no suspenden un año la Policía Nacional? Entiendo el dolor de Cruz Asensio por la muerte de Alfredo Landaverde, igual como lamentamos todos los mártires de la resistencia, pues la gente que ha sufrido, los encostalados, los masacres, los descuartizados, nosotros lamentamos eso. ¿No será ese un fondo? Que están preparando una fuerza ahorita de 5.000 hombres. La Policía Nacional Preventiva tiene ya 12.000, 13.000 hombres. ¿No será que ya está planificándose que esa policía militar en el futuro la va a suprimir la Policía Nacional Preventiva y va a ir creciendo hasta que un momento que digan, bueno, ya la puede sustituir? ¿No estaremos al punto de destruir la Policía Nacional Preventiva? Y otra violación a la Constitución, porque la seguridad interna corresponde a los civiles. La defensa corresponde a los militares, pero la seguridad interna corresponde a una Policía Nacional Civil. El expresidente Manuel Zelaya nos ha dado respuesta a la pregunta. Falta don Mauricio y don Salvador. Desde la perspectiva de ellos, ¿para qué y por qué la idea fuerte y sistemática del partido en el gobierno de que se eleve a rango constitucional esta policía militar? Después de la pausa, porque también quiero leer algunos mensajes y algunas participaciones que hay por la vía telefónica. Otro homicidio en el Valle de Sula. Meilin Coto, con usted, buenos días.
Renato, estamos ubicados exactamente en la colonia Gracias a Dios de Cofradía, donde ha resultado una persona fallecida y una herida al interior de un bus de la empresa Copanecos que viajaba de San Pedro Sula a Copán. Aunque el hecho ocurrió entre la colonia Lempira y la Fortaleza, siempre en la carretera a Occidente, pues el conductor pretendió auxiliarlos y se quedó hasta aquí, hasta la colonia Gracias a Dios, rumbo a Cofradía. Las víctimas son guardias de seguridad de la empresa Schomer de Honduras y se transportaban en el bus. Y según lo que comentaron algunos testigos, este homicidio ocurrió por quitarle las armas. Son 2 escopetas las que le robaron a estos guardias y se dirigieron directamente hacia ellos. El herido fue trasladado por miembros de la Policía Nacional al Hospital Mario Catarino Rivas y ha sido identificado como Diego René Velázquez. También a esta hora de la mañana en la gran terminal de buses en San Pedro Sula se ha incautado al interior de un bus munición para R-15. Hasta los momentos no han dado la cantidad de cuánta podría ser. Renato, es lo que acontece en el Valle de Sula. Estamos ubicados en estos momentos en la colonia Gracias a Dios de Cofradía. Muchas gracias, Meilin Cotto. Miren, tengo una infinidad de mensajes del presidente del PINU, de Andrés Pavón, de Omar Rivera de ASJ, de la gente que yo tengo identificada en mi teléfono. ¿Cuántos mensajes? Quisiera darle lectura a todos. No le podré dar lectura a todos. Pero igual, aquí se me envía este cuadro para recordar algo. Por favor. Esta fue la votación en el Congreso Nacional de la República en la sesión ordinaria del día lunes 6 de enero de 2014, cuando se aprobó precisamente esto que se pretende ratificar el próximo sábado. El tema, el artículo 1, reformar artículos 274, 239... Por favor, no he terminado de leerlo primero. 131, 1982, elevar rango constitucional Policía Militar. Resultados totales, sí, 109. 109 votaron a favor de elevar a rango constitucional la Policía Militar. La abstención, 3. No, 0. No votaron 16. Diputados autorizados, 126. 128. Por favor. Quiero que... Ahí vemos cómo votaron. Por el sí, 109. Abstención 3, no 0, no votaron 16, diputados autoridad 128. Pero esa votación fue cuando ya se sabía que Juan Orlando iba a ocupar la presidencia, ya había sido electo, le faltaba tomar posesión, o sea, muchos diputados deben haber votado influidos y muertos de miedo. Es decir, aquí la bancada liberal votó favorablemente. Así es, y este es el momento de rectificar, porque estoy seguro que este decreto ni siquiera se leyó para dar una lectura profunda a lo que esto significaba. Estábamos en campaña, había mucha distorsión. ¿Quién quiere rectificar ahora? Dice el abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Y el abogado Yanni Rosenthal en un programa dijo que la bancada había votado en ese sentido porque Pepe Lobo no tenía ya afanes reeleccionistas, ya Pepe Lobo había salido de la presidencia de la República, pero ahora, hoy, en este mes de enero del 2015, cuando se sabe que el presidente de la República está manipulando una serie de instituciones con un afán reeleccionista, la bancada del Partido Liberal y las bancadas de los otros partidos, e incluso miembros de la bancada del Partido Nacional, tienen que reaccionar. Tenemos que defender la Constitución y la institucionalidad. Esa es nuestra obligación. Los diputados no son personas que han sido electas para hacer pactos en contra de la Constitución y en contra de las instituciones. Y hay un tema... Tienen que defender la legalidad, el Estado de Derecho. Imagínense usted lo que están pensando en este momento personas que puedan venir a invertir a Honduras. No sé, ahí se manipula la ley, ahí se manipula hasta la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, le quieren dar vuelta.
Ahí no hay seguridad jurídica. Eso le perjudica al país. Y ese mensaje que está saliendo ahorita de Honduras es prácticamente decirle no a la inversión extranjera, porque se quiere violar la Constitución a través de la Corte Suprema de Justicia y se quiere violar también la Constitución y las leyes a través de la aprobación, de la ratificación de este decreto. Solo permítame un segundito, porque usted dijo que, o manejó el escenario de que esta policía militar en algún momento puede sustituir a la Policía Nacional Civil. Ya lo anunciaron ellos. Y que pudiera ser uno de los objetivos. Ya el expresidente Zelaya ha dicho eso. Yani dijo que si él fuera diputado no votaría, aunque votó por la aprobación de esta reforma, que ahora no lo ratificaría, dice, porque existe un presidente que desea continuar en el poder. Asoció Yani Rosenthal Hidalgo que esa policía militar de orden público podría tener como objetivo facilitarle las cosas al presidente Hernández para seguir en el poder. Eso fue lo que yo entendí de lo que manifestó Yani Rosenthal. ¿Qué cree usted entonces hay detrás de esto? Detrás de todo esto, yo no creo tanto que el presidente Hernández se vuelva loco por seguir como presidente. Yo creo que lo que quiere evitar el Partido Nacional es ser investigado en estos 5 años que lleva de gobierno en lo que han ocurrido un montón de robos al Estado, como el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el INJUPEN, etcétera. Si salen ellos, se va a destapar una olla de corrupción tremenda. Si entra un presidente del PAC, por ejemplo, o un presidente de otro partido, se va a destapar una olla de corrupción y el presidente Hernández está simplemente siguiendo la representación del Partido Nacional para que esto no se descubra. Pero hay algo más importante todavía, que no se le está tomando en cuenta. Las elecciones del año 2013 fueron robadas. El Tribunal Supremo Electoral fue manejado por el Partido Nacional. Urge un nuevo censo electoral y una nueva ley electoral. Esas cosas son más prioritarias que elevar a rango constitucional una policía que está y continuará, y la apoyamos, la policía militar, para que siga trabajando en beneficio del pueblo. Hay que también en este sentido, siguiendo las posiciones aquí de los compañeros de la coalición de oposición, esta coalición ha tenido varios triunfos. En primer lugar, hasta el momento está totalmente empantanado el Estado, con sus pretensiones continuistas. Bueno, tuvimos el triunfo en la Municipalidad de San Luis cuando nos unimos con Mauricio Villeda para el alcalde de San Luis. Esta oposición le puede poner coto a muchas cosas de abusos de poder del oficialismo. Pero hay algo que sí quisiera decir con respecto a este problema que usted pregunta. Mire, Renato, al pueblo hondureño de repente no le interesa lo que estamos discutiendo aquí, ¿sabe por qué? Porque dice, no, este es un pleito político, a ver quién se queda y quién se reelige. De repente lo ve así, cuando estamos enfocando el problema en ese término. Pero hay una cosa que sí le interesa al pueblo hondureño, ¿sabe qué es? Su seguridad. Y el derecho de la vida, el derecho a tener seguridad jurídica, como lo decía Mauricio, a tener una seguridad ciudadana, no se hace militarizando la sociedad. Nosotros no tenemos nada en contra de las Fuerzas Armadas, pero sí del militarismo. No tenemos nada en contra de los militares, pero sí del militarismo. En el pasado, ¿quién tenía a cargo la policía? Las Fuerzas Armadas. Fue una lucha de Carlos Roberto Reina en el 94 por hacer la separación de actividades de defensa y actividades de seguridad. ¿Por qué estamos retrocediendo? ¿Cuál fue la propuesta alternativa que nosotros presentamos? Que la presentó Xiomara en nombre del Libre y de la Resistencia. Una policía militar comunitaria, una depuración de la policía, una profesionalización de la policía. Solo cuando la comunidad, y óigalo bien, que eso yo lo quiero decir como una afirmación aquí en sus cámaras, solo la comunidad puede velar por su propia seguridad. Ya no confiamos ni en policía, ni en militares, ni en muchos políticos. La comunidad quiere participación. Esa es la democracia participativa que estamos impulsando. Yo pienso que la policía comunitaria es la alternativa. Y excito a Juan Orlando a que rectifique. La policía comunitaria la presentó también Arturo Corrales. ¿Por qué no atender esa petición en vez de estar armando cuerpos represivos? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde están la seguridad preventiva? ¿Dónde están las reformas judiciales?
las reformas a los aparatos judiciales que presentó la Comisión de Reforma que armó el Estado. Ahí están 7 leyes, que ahora las ha reactivado Libre y el PAC. Esas 7 leyes deben de aprobarse en el Congreso para que tengamos seguridad. Entonces, ¿qué le interesa al pueblo hondureño? La seguridad. Nosotros podemos garantizar la vida y la seguridad de las personas si hacemos una reforma integral de seguridad, pero no con organismos represivos. La oposición quiere intervenir con los diputados Mario Pérez y Antonio Rivera Callejas. Antes vamos con esto que decía el presidente Hernández en una unidad militar recientemente, refiriéndose al tema de la elevación a rango constitucional de la Policía Militar de Orden Público. Cada soldado un héroe. La democracia y el desarrollo de la nación. A quienes se oponen, solo llego a esas 2 conclusiones. O es un tema de orden ideológico, o están comprometidos con el mundo criminal. Aquí en Honduras tenemos que definir una línea, una raya, como decíamos ahí en mi pueblo, en nuestra infancia. ¿De qué lado estamos? ¿De recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, o se está del otro lado? Quienes se oponen a la ratificación de este decreto son criminales. Es por 2 razones, dice él: o por cuestiones ideológicas o por estar ligados con el crimen organizado. Y eso mismo utilizó, mintiendo, para destituir a la Sala de lo Constitucional, que le estorbaba cuando él era presidente del Congreso Nacional. No se trata, presidente Hernández, de eso. Yo creo que usted está tratando de someter a la oposición con mentiras, y lo repito, y no se trata de eso. Sea ecuánime de sus argumentos, pero argumentos convincentes, no a través de la amenaza, no a través de tratar de aplastar, vinculando a la oposición con el crimen organizado, simplemente porque no pensamos como usted. Yo no pienso como usted, y me siento orgulloso de no pensar como usted, porque yo sería incapaz de decir que si Mel Zelaya, Renato o Salvador no piensan como yo pienso, porque están aliados con el crimen organizado. No es así. De libertad de pensamiento. Usted está atentando contra un derecho fundamental inherente al ser humano, que es la capacidad de pensar. Deje que el pueblo se exprese como quiere. No intimide a las cámaras de comercio, no intimide al COEP, no intimide a los alcaldes, no intimide a los diputados. Ahí por su casa o por sus oficinas, por casa presidencial, han desfilado en estos últimos días una serie de personas que no son afines a su partido político, pero los ha llamado a casa presidencial y de ahí han salido intimidados. No sé qué les dice, pero nosotros aquí lo que estamos diciendo es la verdad. Nosotros sí somos veraces, estamos defendiendo la Constitución, estamos defendiendo las instituciones de Honduras y estamos siendo claros, estamos diciendo que nos oponemos a que usted le pueda dar órdenes directas a la policía militar. A eso nos oponemos y no podemos ratificar un decreto que viene de esa mayoría totalitaria que usted impulsó cuando era presidente del Congreso. No lo podemos ratificar porque le estaríamos dando al presidente de la República, a usted o a cualquier otro en el futuro, facultades que no se merecen. Las instituciones hay que respetarlas y las Fuerzas Armadas tienen un comando, tienen una cadena de mando en su interior. Respetemos las instituciones. ¿Quién asesorará? No nos intimide y no intimide tampoco al pueblo hondureño. ¿Quién asesorará al presidente? Bien. Los diputados Mario Pérez y Antonio Rivera están por la vía telefónica para participar en este frente a frente. Son diputados del Partido Nacional inmediatamente después de estos consejos comerciales. Voy con el diputado del Congreso de la República, don Mario Pérez, y posterior a Mario, con el diputado Antonio Rivera. ¿Son de la directiva del Congreso los dos? Sí. Sí, son de la directiva. Diputado Mario Pérez, buenos días, adelante. Buenos días, Renato. Muy buenos días a los señores en cabina y al pueblo hondureño. Inicialmente ratificar los que sí somos diputados directivos
y en tal razón decirle al ingeniero Nasralla que desconoce totalmente cómo funciona y opera las sesiones en el Congreso Nacional. Cuando se refirió a que si faltaba un diputado propietario en su curul, ahí iban a sentar a un suplente del Partido Nacional. Ingeniero Nasralla, eso nunca ha sucedido en el Congreso Nacional. Cuando falta un diputado propietario, es un suplente de su misma bancada el que ocupa este curul. Nadie del Partido Nacional se viera a sentar al lado de la oposición. Descarte totalmente esto. Segundo, decirle, ingeniero Nasralla, quien ha tapado la corrupción en la mayoría de los casos y en los recientes hechos que han sucedido en el país, precisamente son los gobiernos nacionalistas. Usted se ha dado caso de la corrupción del Seguro Social por los órganos operadores de justicia y las acciones investigativas que han hecho estos gobiernos nacionalistas. Así que no tenemos ningún temor en ese sentido. Decirle a don Mauricio Villeda, usted es abogado, Mauricio Villeda, por favor, lea la Constitución y se va a dar cuenta con toda claridad de que las Fuerzas Armadas de Honduras tienen un comandante general que es el presidente de la República y que en la misma está establecida que el presidente tiene la facultad y la atribución de darle órdenes directas a los miembros que integran las Fuerzas Armadas de Honduras. Esto no es algo nuevo. No trate de mentirle al pueblo diciendo de que es novedoso esta figura de que el presidente de la República va a poder dar órdenes directas cuando ya está plasmado en la Constitución de la República, en la ley de las Fuerzas Armadas y en la ley especial que se creó para la Policía Militar de Orden Público. Y esa misma ley especial establece que estas órdenes son a través de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Así que no es cierto esta aseveración de su parte. Y decirle a nuestro colega diputado, el presidente Manuel Zelaya, su bancada ayer presentó una propuesta de que este tema finalmente lo decida el pueblo hondureño a través de un plebiscito o de un referéndum. Algo que ya lo había dicho Juan Orlando Hernández hace 2 semanas, cuando les dijo, ratifíquenlo, pero que no entre en vigencia hasta que el pueblo lo apruebe en un referéndum. Usted ha dicho por mucho tiempo, presidente Zelaya, que hay que consultarle al pueblo, que es el pueblo el que debe decidir. Yo le lanzo un reto en nombre de mi bancada este día. Deje que el pueblo hondureño decida en las próximas elecciones si se le da rango constitucional o no a la Policía Militar. Cerrar, Renato, diciendo, esta no es una votación para ganarle a Juan Orlando Hernández. Hay una votación, señores, que ustedes ya perdieron y fue en las pasadas elecciones generales. Y esta votación ustedes ya la perdieron cuando se ponen en contra de lo que más del 90% del pueblo hondureño quiere y desea. Ver a los militares en las calles trabajando a la par de la Policía Nacional para darle seguridad al pueblo hondureño. Muchas gracias, Renato. A usted, diputado Mario Pérez. Vamos ahora con el diputado... Sí, yo quisiera solamente decirle una cosa. Usted ha estado en el Congreso, sabe que sientan a los suplentes ¿a quién sientan? A cualquiera sientan. No, es que eso es una mentira. Sí, tú tienes razón. Mire, la ley constitutiva del Congreso, o sea, ¿le permite facultades al presidente? No, a la Junta Directiva dice para integrar a los suplentes. Pero no dice a cuáles ni a quiénes. Inclusive usted, si es propietario y no está, pueden integrar en su curul a otro suplente. O alguien de Coalianza, como en enero pasado. Así es. La otra cosa, dice que el Partido Nacional está investigando el Seguro Social. Por favor, han investigado 300 millones de un robo de 7.000 millones. O sea, prácticamente un peanuts, como dicen los americanos. Y llegan hasta Mario. Y la otra cosa, yo no sé si él es abogado. Yo no lo soy. Sí. Él es abogado. Sí. El referéndum al que hace alusión él tiene que hacerse sobre una ley. Para que haya referéndum, tiene que primero aprobarse lo que pretende el presidente Hernández. Esa es la propuesta. Y después ir al referéndum. Que lo aprueben ahora, pero él dice que no pero es que el señor Pérez dijo ahorita que no entraría en efecto. Correcto, así es. La aprueban, pero no entra en vigencia. Pero ¿cómo la aprueban y no entra en vigencia? Sí, eso es absurdo. ¿Se puede hacer eso? No, la Constitución dice otra cosa. Es absurdo. La Constitución dice otra cosa. Ella dice la Constitución que la ley entra en vigencia a partir de su publicación o a partir de tantos días después de la publicación. Y quiero decirle algo más. Es cierto que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero es cierto también que las órdenes no se las da directamente al 5º batallón, al 1er batallón, como pretenden hacerlo con la policía, porque aquí lo que dice es que son obligaciones de la Policía Militar de Orden Público las directrices que emanan
directamente del presidente de la República. Sí. Y eso es lo que estamos criticando. Hay efectivamente una cadena de mando. Ministro de Defensa, Estado Mayor Conjunto. Ahí va el presidente, pero no va directamente al batallón. Antonio Rivera Calleja, diputado nacionalista también en comunicación con Frente a Frente. Adelante, Antonio. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días. Un saludo muy respetuoso al ingeniero Narrala, al abogado Villeda y al expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Quiero hacer alguna reflexión, Renato, sobre lo que dijo el abogado Villeda, cuando manifestó que en la diarrea legislativa, en el mes de enero del 2006, que así lo califica él, todos y cada uno de los diputados liberales votaron a favor. Pero más importante aún, en esa fecha, 6 de febrero, él, Mauricio Villeda, era presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y en ese momento no mencionó absolutamente nada sobre la Policía Militar del Orden Público. Es más, ha pasado un año, del 6 de enero de 2014 a enero del 2015, y la Policía Militar más bien se ha consolidado. ¿Cuántos decretos se aprobaron en esa diarrea legislativa? ¿Cuántos decretos? Abogado Villeda, todos los decretos que aprobamos fue con el apoyo de su partido. Es más, ¿pero cuántos? Nombramos el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuántos fueron, Toño? ¿Cuántos fueron? El Registro Nacional de las Personas. ¿Cuántos fueron? El apoyo suyo. ¿Cuántos fueron los decretos que se apoyaron? ¿Quién le podía dar seguimiento a esa cantidad de decretos que se aprobaron entre diciembre y enero? ¿Cuántos fueron? Ahorita que vuelven los temas al Congreso Nacional y que hay posibilidad de estudiarlo, hay también capacidad de reacción, pero no en aquel momento que ustedes hicieron lo que quisieron en el Congreso Nacional. Abogado Villeda, aprobamos muchas leyes en beneficio del pueblo hondureño y usted nos ayudó, su participación fue valiosa para nombrar en tiempo y en forma en el Tribunal Supremo Electoral a Eric Mauricio Rodríguez Gabarrete y en el Registro Nacional de las Personas a su amigo de confianza y pariente, al ingeniero Villela. Hablar sobre lo que pasó en diciembre, no, en enero, que usted lo ha traído aquí, y hablar sobre lo que pasó hace 50 años es desviarnos del tema. Estamos hablando de que no queremos que el presidente pueda directamente darle órdenes a la Policía Militar. Ese es el tema. Con todo respeto, abogado Villeda, solamente quería hacer una realidad histórica de lo que pasó en enero 6, porque usted dijo también que no hubo discusión y que no hubo lectura. Hubo senda discusión, hubo senda lectura. Es más, los 3 diputados del Pino, don Germán Leitelar Vidaurreta, don Mario Ernesto Rivera Vázquez y don Toribio Aguilera Cuello se pronunciaron absteniéndose al manifestar que sí parecía oportuno la Policía Militar, pero no elevarlo a rango constitucional. Se lo digo esto porque no hay que decirle al pueblo hondureño cosas que no pasaron supuestamente, y hubo una amplia discusión en esa fecha. También quisiera referirme brevemente, Renato, a lo manifestado por el expresidente Zelaya, cuando habla de aspecto antidemocrático. ¿Qué más antidemocrático puede ser que se le diga a un diputado de su partido: si vota en contra, usted no participe en las próximas elecciones? Y decía el abogado Villeda, no intimide. Yo le digo al abogado Villeda, no intimide. Decía el abogado Villeda, no amenace. Yo le digo al abogado Villeda, no amenace. El diputado liberal está siendo amenazado, está siendo intimidado, pero no por el presidente de la República, por el presidente del Central Ejecutivo y por su cúpula, porque les han dicho, van para el Tribunal de Honor. Hay una intimidación, una coacción, que es delito inclusive público y manifiesto en contra de los diputados, y el diputado hoy está entre la espada y la pared: o escuchan a su pueblo o escuchan a la autoridad partidaria. Para finalizar, he escuchado reiteradamente al ingeniero Salvador Narrala, y el ingeniero Narrala dice: a mí me robaron la elección, a mí me quitaron votos, y esos votos se los dieron al Partido Liberal. Don Mauricio Villeda solo sacó 200,000 votos y el Partido Nacional le dio 200,000 votos más. Lo ha dicho más de 7 veces. Hoy no lo dijo. No nos van a dividir. Hoy solo dijo, no, nos vamos a la cúpula del Partido Liberal,
de Libre y de PAC no los vamos a dividir. El pueblo es el que está unido con nosotros. Pero yo sí quisiera que el ingeniero Narrala repita lo que ha dicho 7 veces, que le regalamos 200.000 votos al Partido Liberal. Muchas gracias, buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, Antonio. Muchas gracias. Antonio. Rapidito, por favor. Sí, lo que le quiero decir, Antonio, es que cualquier consulta a la cual proponga el presidente Juan Orlando Hernández va a ser controlada por él, como hizo fraude contra Ricardo Álvarez en el 2012. Hizo fraude contra los demás partidos, en este caso contra el Partido Anticorrupción, contra Libre, en el 2013. Y el año pasado entrenó a la juventud de su partido para hacer fraude. Y eso lo cuentan los propios jóvenes nacionalistas, les enseñaron cómo robarse las elecciones. Entonces, ¿qué tipo de consulta puede hacer? Además, Toño desvía los temas. Estuve en un foro con él el otro día y me salía con otras cosas, me empezaba a hablar de otras cosas que nada que ver. El tema entonces. Diputado Tomás Zambrano, buenos días. Muy buenos días, Renato, y saludar al eje de los panelistas que tienen el día de hoy en su programa Frente a Frente y podernos manifestar en un par de temas que se han venido discutiendo a lo largo del programa. Primero, decir y invitar a los 3 panelistas que tiene ahí, que es gente connotada a nivel nacional de sus partidos, que tienen que leer la Constitución. Da veces pena que se presenten a foros, hagan señalamientos que son incorrectos, erróneos y sobre todo queriéndole mentir al pueblo hondureño, en decir de que el presidente Juan Orlando o el presidente de la República no tiene atribuciones para ejercer el mando sobre las Fuerzas Armadas de Honduras. Y los invito, lean por favor el 277 de la Constitución, donde establece que el comandante general de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Eso ya está en la Constitución. Y el artículo 278 de la Constitución establece que el presidente, esas órdenes que emana, están apegadas a la Constitución de la República y a la ley de las Fuerzas Armadas. Entonces no vienen a desviar el tema, decir que el presidente no tiene atribuciones de dar ese mando jerárquico a lo interno de las Fuerzas Armadas de Honduras, por ende a lo que es la Policía Militar del Orden Público. Queda demostrado que el Partido Nacional en este momento es el partido que está comprometido para que Honduras recupere la paz, recupere la tranquilidad y recupere la seguridad. Mientras tanto, el Partido Liberal, Villeda, el Partido PAC con Narrala, el Partido Libre con el expresidente Zelaya, lo que están haciendo es una politiquería barata, queriendo desviar la atención de este tema trascendental que vamos a tomar esta decisión en el Congreso Nacional. Y otro tema, el secretario hablaba de los mecanismos de participación y aquí se hacían otras preguntas. También hay que leer bien el artículo 5 de la Constitución y lo que es la ley de mecanismos de participación ciudadana, donde establece el plebiscito y el referendo y la iniciativa de ley ciudadana. Plebiscito, ayer lo presentó la bancada de Libre. Plebiscito no cabe porque el plebiscito es una consulta ciudadana cuando un poder todavía no ha tomado una determinación o no se ha manifestado. Aquí lo que cabría es lo que el presidente los invitó la semana pasada. Les dio un reto de que aprobemos esta ratificación en el Congreso Nacional y lo sometamos a un referendo para que el pueblo hondureño determine en una consulta ciudadana si se le dé el rango constitucional. Si no quieren ni acompañar ni la consulta, realmente queda demostrado que estos 3 líderes están en contra del pueblo hondureño porque no quieren que ni la policía militar sea una figura permanente en las calles y tampoco quieren que el pueblo hondureño sea escuchado en una consulta para que sea el que determine que puede estar en la Constitución la policía militar. Muchas gracias, diputado Zambrano. 2 cosas. La primera es, yo reto a la bancada del Partido Nacional a que acepte la propuesta del Partido Liberal. Estamos elevando a rango constitucional a la policía militar como comando de las Fuerzas Armadas. Y segundo, la jefatura del Estado Mayor Conjunto es el órgano ejecutor de las órdenes, instrucciones y disposiciones emitidas por el comandante general y el secretario de Estado en el despacho de Defensa Nacional. Ley constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras. Yo no miento, usted sí miente y trata de manipular a la opinión pública. Pausa comercial. Bueno, compréndanme que nos pasamos media hora más del programa, así que ya no tengo tiempo. Pero usted le decía no a los diputados cuando se referían a un planteamiento sobre un plebiscito ayer. Sí, es que eso solo fue un anuncio, no se ha presentado nada y vamos a llegar a consensos sobre planteamientos. Yo lo que sí quisiera decir es un minuto. Mire, el PAC, el Pino y Libre
Desde hace un año le estamos ofreciendo al Partido Liberal, y el Partido Liberal ahora está consciente de eso, una alianza de oposición constructiva, seria, que le permita fortalecer el sistema democrático del país, y hoy lo está viendo el pueblo hondureño. Esta alianza es la que le puede permitir a Juan Orlando no abusar del poder para respetar al pueblo. Un hijo de Billy Joya le reclama que el padre de él le presentó una propuesta de policía comunitaria a usted y que usted la desechó. No, más bien la presentamos, esa es nuestra propuesta, la policía comunitaria. Para concluir, 30 segundos. Sí, solamente que yo estaría de acuerdo en un plebiscito. Para ir al plebiscito en las elecciones del 2017 no se necesita aprobar elevar a rango constitucional una policía que ya está funcionando. Y la otra cosa, reiterarle al presidente, vamos a sentarnos a un diálogo nacional con los líderes de los demás partidos para resolver los problemas del país, como el hambre, la educación y la salud, que son los problemas principales. La concentración de poderes corrompe, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Está en peligro esta semana el sistema democrático de gobierno que todavía existe, por lo menos a ojos internacionales en Honduras. Abogado Vieda. Liberales del Congreso Nacional a sus curules, desde hoy hasta el sábado a la hora que sea. No abandonar sus asientos. Unidad entre los propietarios y entre los suplentes. Unidad con los estatutos del Partido Liberal. Unidad con la Constitución de la República y unidad en la defensa de las instituciones del país. Muchas gracias, Renato. Ustedes también, muchas gracias. Gracias, Renato. Gracias, presidente Zelaya. Gracias, gracias. Salvador. Gracias, abogado. Gracias, Renato. Y a todos ustedes. Muchas gracias.